tonta. Transferí todas las propiedades a mi nombre y le di el dinero a mi esposa. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi propio hijo cuando me echó de la casa que yo había comprado con el sudor de 67 años de trabajo duro. Me quedé allí parada en la puerta con mi pequeña bolsa en la mano, viendo cómo Grayson cerraba la puerta de un portazo sin siquiera mirarme a los ojos. Su rostro tenía esa expresión triunfante, como si acabara de ganar la lotería, como si deshacerse de su propia madre fuera el mayor logro de su vida. Pero solo dije una cosa antes de irme. «Te equivocas, Grayson, si crees que eres el más listo aquí». Se rió. Se rió como si fuera una broma de una anciana confundida. Si hubiera sabido lo que yo sabía en ese momento, no habría cerrado esa puerta con tanta arrogancia. Todo comenzó hace 3 meses. Estaba preparando el desayuno como hacía cada mañana a las 6, cuando noté que Grayson ya no bajaba a la cocina. Durante 40 años, desde que era un niño, siempre habíamos desayunado juntos antes de que él se fuera a trabajar. Era nuestro momento especial, pero ahora se iba temprano a las 5:30 sin decir una palabra. Escuchaba sus pasos apresurados por el pasillo y el portazo de la puerta principal. Durante las primeras semanas pensé que tal vez solo tenía más trabajo. Grayson dirigía una pequeña empresa de construcción que había crecido mucho en los últimos años. Pero luego empezaron las llegadas tarde, llegadas muy tarde. A veces no llegaba a casa hasta después de las 11 de la noche, oliendo a un perfume que no era el mío ni el de Clara, su esposa. Un aroma dulce y costoso que persistía en el aire de la entrada. Una noche lo esperé despierta. Cuando finalmente llegó, llevaba una pequeña bolsa de una joyería del centro. ¿Para Clara?, pregunté con una sonrisa. Sí, mamá, para Clara, respondió sin mirarme, subiendo las escaleras de 2 en 2. Pero yo sabía que Clara había estado en casa de su hermana toda la semana, cuidando a su madre enferma. Lo sabía porque ella me llamaba todos los días para contarme cómo estaba su mamá. Al día siguiente, después de que Grayson se fuera a trabajar, subí a su habitación. No estoy orgullosa de esto, pero una madre sabe cuando algo no está bien. La bolsa de la joyería estaba en el cajón de su mesita de noche, vacía. Busqué en toda la habitación y no encontré joyas nuevas, ni para Clara, ni para nadie. Pero sí encontré algo más. Papeles. Muchos papeles, escondidos bajo el colchón. Eran documentos de transferencia de propiedad, documentos con mi firma falsificada. Documentos que mostraban que Grayson había estado vendiendo mis tierras, la casa de playa que compré cuando trabajaba limpiando oficinas, el pequeño apartamento que alquilé por años para tener ingresos extra. Todo estaba ahí, en blanco y negro. Mi propio hijo me había estado robando sistemáticamente. Mis manos temblaban mientras leía los números. Más de $200,000 en propiedades transferidas a su nombre en los últimos 6 meses. $200,000 que yo había ahorrado centavo a centavo, trabajando desde los 14 años, vendiendo comida los fines de semana, cosiendo ropa por las noches, limpiando casas ajenas para que él pudiera estudiar, para que tuviera una vida mejor que la mía. Pero lo que más me dolió no fueron los números. Fue ver mi propia firma falsificada, una y otra vez. Grayson había practicado mi letra, había estudiado cada curva, cada línea de mi escritura para poder robarme legalmente. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina bebiendo té de manzanilla, mirando por la ventana. Cuando Grayson llegó tarde de nuevo, yo todavía estaba allí. «Mamá, ¿por qué no estás durmiendo?», preguntó con esa voz falsa de preocupación. «Solo estoy pensando, hijo mío», respondí, «pensando en muchas cosas». Los días siguientes fueron una actuación. Fingí ser la madre ingenua que siempre había sido, mientras él fingía ser el hijo amoroso. Pero lo observaba todo. Una semana después, encontré más documentos. Esta vez estados de cuenta bancarios, mostrando que había vaciado mi cuenta de ahorros.
Los $60,000 que había guardado para emergencias, para mis medicinas, para no ser una carga para nadie en mi vejez, todo había desaparecido, transferido a una cuenta conjunta con su esposa. Fue entonces cuando entendí la magnitud de su traición. No era solo Grisia, era un plan calculado para dejarme sin nada, para hacerme completamente dependiente de él. Pero Grayson cometió un error muy grande. Pensó que porque yo era vieja, porque era mujer, porque era su madre, sería fácil de manipular. No sabía que yo también había estado haciendo planes. Desde que su papá murió hace 15 años, supe que algún día podría estar sola, vulnerable. Así que empecé a mover mis piezas en silencio. Cada mes, cuando cobraba mi pequeña pensión de $500, apartaba 250. Los escondía en lugares que ni Grayson ni Clara conocían, bajo las tablas sueltas del piso en mi habitación, dentro de libros viejos que nunca abrían, en una pequeña caja fuerte que instalé en el sótano sin que nadie se diera cuenta. Durante 8 años hice esto religiosamente. $24,000 que nunca supieron que existían. Pero el dinero era solo parte del plan. También empecé a estudiar. Sí, a los 67 años estaba estudiando. Cada martes y jueves iba a una clase gratuita de educación financiera para personas mayores en el centro comunitario. Les decía que iba al médico, pero en realidad estaba aprendiendo sobre leyes de herencia, sobre protección de activos. Ahí me conocí a Leonard Vance, un contador jubilado de 65 años. Él me enseñó algo muy valioso. Antonia, en este mundo la información es poder, y tú tienes más información sobre tu propio hijo de lo que él cree. Con la ayuda de Leonard, obtuve copias certificadas de todos mis documentos de propiedad, los originales, no las falsificaciones que Grayson había hecho. Resulta que para falsificar una transferencia de propiedad necesitas más que solo una firma. Necesitas notarización, testigos, sellos oficiales, cosas que Grayson había intentado fingir, pero mal. Tu hijo es ambicioso, pero no es muy listo, me dijo Leonard. Estos documentos no tienen validez legal. Ningún juez los aceptaría. Pero el problema es que los está usando para obtener préstamos, para vender propiedades que técnicamente siguen siendo tuyas. Esa información me dio una extraña sensación de calma. Mis propiedades seguían siendo legalmente mías, pero Grayson las estaba usando como garantía para sus negocios. Se había endeudado pensando que si algo salía mal, podría usar mis activos para pagar. Era un castillo de naipes esperando derrumbarse. Pero necesitaba más información. Necesitaba saber exactamente qué estaba haciendo con mi dinero y quién era la otra mujer. Ahí fue donde cometí el error de subestimar a Clara. Una tarde, mientras Grayson estaba en el trabajo, Clara llegó a casa temprano. Yo estaba en la cocina preparando la cena como siempre, cuando se sentó a la mesa y dijo algo que me heló la sangre. Antonia, tenemos que hablar. Su tono no era el habitual. No había frialdad calculada ni indiferencia desdeñosa. Había algo diferente, algo que se parecía peligrosamente a la compasión. Sé lo que Grayson está haciendo, dijo sin rodeos. Sé que está falsificando documentos, sé que está vaciando tus cuentas, y sé que planea echarte de esta casa. Quedé paralizada. Durante 8 años había visto a Clara como mi enemiga, como la mujer que había venido a robarme a mi hijo y convertirlo en un extraño. Pero allí estaba, sentada en mi cocina, confesando que sabía todo sobre la traición de su propio esposo. ¿Por qué me dices esto?, pregunté, incapaz de ocultar la desconfianza en mi voz. Porque también soy parte de sus planes, respondió con una sonrisa amarga. Grayson cree que una vez que se deshaga de ti, podrá controlarme a mí también. Cree que me voy a quedar callada mientras se gasta todo el dinero en su amante. Fue entonces cuando me di cuenta de que había estado malinterpretando la situación todos esos años. Clara no me odiaba porque quisiera eliminarme. Clara me odiaba porque sabía que mientras yo estuviera en la casa, Grayson tendría que mantener las apariencias. Tendría que fingir ser un buen hijo, un buen esposo. Pero una vez que me echara,
Se sentiría libre de hacer lo que quisiera. Tiene otra mujer, continuó Clara, una secretaria de 25 años de su oficina. Le compra joyas, le paga el apartamento, le prometió que se divorciaría de mí tan pronto como resolviera el problema con su madre. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Los perfumes, las llegadas tarde, las joyas misteriosas. Grayson no solo me estaba robando a mí, estaba usando mi dinero para mantener a otra mujer mientras planeaba deshacerse tanto de su esposa como de su madre. ¿Tienes pruebas de esto?, pregunté. Clara sonrió por primera vez desde que la conocía. Una sonrisa cómplice genuina. Antonia, me he estado preparando para esto tanto tiempo como tú. Tengo fotos, tengo grabaciones de conversaciones telefónicas, tengo recibos de hoteles, tengo copias de todos sus movimientos bancarios. La diferencia es que yo sí tenía acceso a sus computadoras, su teléfono, sus cuentas. En ese momento, entendí que no había estado sola en esta batalla. 2 mujeres, 2 generaciones diferentes, pero con el mismo enemigo. ¿Qué propones?, pregunté. Que trabajemos juntas. Tú tienes los documentos legales que prueban que está cometiendo fraude. Yo tengo la evidencia de infidelidad y malversación. Juntas podemos destruirlo antes de que nos destruya a nosotras. Por primera vez en meses, sentía algo parecido a la esperanza. La conversación con Clara cambió todo. Durante 3 días no pudimos hablar abiertamente porque Grayson estaba más presente en la casa, como si presintiera que algo estaba pasando. Pero Clara era más lista de lo que yo pensaba. El viernes por la mañana, cuando Grayson se fue a trabajar, ella fingió un dolor de cabeza y se quedó en casa. «Antonia, ven aquí, quiero mostrarte algo», me llamó desde la sala. Cuando llegué, su computadora portátil estaba abierta y una pequeña grabadora yacía sobre la mesa. Anoche grabé una conversación telefónica entre Grayson y esa mujer. Tienes que escuchar esto. Presionó play y la voz de mi hijo llenó la habitación. Pero no era la voz del Grayson que yo conocía. Era más suave, más íntima. Una voz que nunca había usado conmigo ni con Clara. «Mi amor, todo está casi listo», estaba diciendo. «Esta semana termino de transferir las últimas propiedades de la vieja y el próximo lunes la echo de la casa. Le voy a decir que ya no puede vivir sola, que es por su propio bien». La risa de la mujer al otro lado de la línea me dio náuseas. «¿Y qué vas a hacer con Clara?», preguntó con esa voz aguda que tienen las mujeres jóvenes cuando creen que han ganado algo. «Clara es más complicada, pero una vez que me deshaga de mi madre, tendré control total sobre todo el dinero. Clara no tendrá más remedio que aceptar el divorcio con lo que yo le ofrezca o quedarse sin nada. ¿Y si se pone difícil? Mira, Luciana, mi madre es vieja y está sola. Clara no tiene familia aquí y no tiene dinero propio. Ambas dependen completamente de mí. Una vez que mueva a la vieja a un asilo barato y le diga a Clara que acepte el divorcio o termine en la calle, ambas harán lo que yo diga». Tuve que sentarme. Mis piernas temblaban y por un momento pensé que me desmayaría. No era solo la traición, era la frialdad con la que hablaba de mí como si fuera un objeto, un problema a resolver. La vieja. Me había llamado la vieja después de 43 años de sacrificios, de noches en vela cuando estaba enfermo, de tener 3 trabajos para pagar su universidad. Yo era simplemente la vieja que necesitaba ser removida. Clara detuvo la grabación y me miró con una mezcla de compasión y determinación. «Hay más, mucho más, pero creo que ya entiendes su plan». «¿Cuánto tiempo hace que sabes todo esto?», pregunté, todavía temblando. «Desde hace 6 meses. Al principio pensé que era solo una aventura, algo que pasaría, pero cuando empecé a revisar los estados de cuenta bancarios, cuando vi que estaba falsificando tus documentos, entendí que esto era mucho más serio». Clara abrió una carpeta en su computadora llena de archivos, fotos de Grayson entrando y saliendo de hoteles con esa mujer, Luciana, capturas de pantalla de transferencias bancarias, copias de correos electrónicos en donde le prometía comprarle un carro nuevo, pagar un viaje a Europa, alquilarle un apartamento más grande. Todo con dinero que había robado de mis cuentas. «Mira esto», dijo, señalando una hoja de cálculo. «En los últimos 6 meses,
Tu hijo ha gastado más de $30,000 en esa mujer. Hoteles, joyas, ropa, incluso pagó su cirugía estética. Todo mientras tú y yo comíamos frijoles para ahorrar dinero en casa. La rabia comenzó a reemplazar el dolor. Yo había estado limitando mis gastos, comprando la carne más barata, apagando las luces para ahorrar electricidad, mientras mi hijo gastaba mi dinero en los caprichos de su amante. ¿Por qué no me dijiste esto antes?, pregunté. Porque pensé que no me creerías. Durante 8 años, tú y yo nos hemos tratado como extrañas, como enemigas. Pensé que si te decía que Grayson te estaba robando, creerías que yo lo estaba manipulando a él para robar. Ella tenía razón. Si Clara me hubiera dicho esto hace 6 meses, probablemente habría pensado que era una mentira para causar problemas entre Grayson y yo. La ironía era que mi propia desconfianza hacia ella había protegido a Grayson todo este tiempo. Pero lo que me convenció de que tenía que hablar contigo fue esto, continuó, abriendo otro archivo. Era un documento legal, un poder notarial autorizando a Grayson a tomar decisiones médicas por mí en caso de que fuera declarada mentalmente incapacitada. La casa estaba demasiado fría, la música demasiado alta, las decoraciones demasiado simples, y Sara nunca la defendió. Nunca. Recordó el día que tuvo que ir a la sala de emergencias porque se había cortado profundamente la mano mientras cocinaba para el cumpleaños de Mark. Sara había llegado al hospital 2 horas tarde, no porque hubiera estado ocupada, sino porque había estado en el salón de belleza. ¡Ay, mamá! ¿Era necesario todo ese drama? Son solo unos pocos puntos. Solo unos pocos puntos. Como si el dolor de su madre fuera siempre algo insignificante. Recordó cuando vendió el anillo de compromiso de Robert, el único recuerdo valioso que tenía de su difunto esposo, para prestarle a Sara $3,000 cuando Mark perdió su trabajo. Sara había prometido pagarle en 3 meses. Eso había sido hace 2 años. Recordó la vez que había estado enferma de gripe durante 1 semana, tan enferma que apenas podía levantarse de la cama. Y Sara no había ido a verla ni una sola vez. Pero el mismo día que se sintió mejor, Sara la había llamado para pedirle que regara las plantas de su casa porque se iban a una escapada romántica de fin de semana. Y recordó con una claridad que la sorprendió el momento exacto en el que había dejado de ser una persona para convertirse en una función. Había sido el día del funeral de la tía Helen Vance, la hermana de Robert. Eleanor había estado llorando porque extrañaba terriblemente a su cuñada, con quien había compartido tantos años de confidencias y risas. Sara se había acercado, pero no para consolarla. Se había acercado para susurrarle al oído: «Mamá, deja de llorar tanto. La gente pensará que estás exagerando. Además, necesito que vayas temprano mañana a recoger mi vestido de la tintorería». Necesito que vayas. No. ¿Podrías o te importaría? Necesito que vayas, como uno le dice a un empleado. Su té se había enfriado en sus manos, pero Eleanor no se había dado cuenta. Estaba demasiado ocupada procesando 30 años de pequeñas muertes, pequeñas humillaciones, momentos en los que se había tragado su dignidad para mantener la paz familiar. El teléfono sonó de nuevo. Eran las 4 de la mañana. «Mamá, ¿estás despierta? No puedo dormir pensando en esto. Mark está furioso conmigo. Dice, ¿cómo voy a resolver lo de la cena? Sus padres ya compraron los boletos de avión. No puedes hacerme esto». La voz de Sara sonaba desesperada, pero Eleanor ya no sentía el impulso automático de rescatarla. Por primera vez en su vida, los problemas de su hija sonaban como problemas que su hija había creado y que su hija podía resolver. «Sara, son las 4 de la mañana». «Lo sé, pero no puedo dormir. Mamá, por favor, seamos racionales. Podemos encontrar una solución. ¿Qué tal si pago todos los ingredientes? ¿Qué tal si te ayudo más en la cocina?» Como si el problema fuera la cantidad de ayuda
y no el hecho fundamental de que habían planeado usar su casa, su tiempo, su energía y su dinero, sin siquiera preguntar si ella estaba de acuerdo. Sara, la solución es muy simple. Cenen en tu casa. Pero nuestra casa es demasiado pequeña. Entonces alquilen un salón. Eso cuesta dinero. Y mi tiempo, mi casa y mi trabajo no cuestan dinero, ¿verdad? Silencio. Un largo y pesado silencio que contenía 30 años de verdades no dichas. Mamá, no sé qué te pasa últimamente. Estás muy extraña, muy egoísta. Egoísta. La palabra que toda mujer que se atreve a poner límites escucha tarde o temprano. La palabra usada para hacer sentir culpables a las mujeres por tener sus propias necesidades. Sara, voy a colgar ahora. Y no me vuelvas a llamar hasta que encuentres una solución que no me involucre. Mamá. Eleanor colgó el teléfono y lo desconectó de la pared. El silencio que siguió fue el más hermoso que había escuchado en años. A la mañana siguiente, Eleanor despertó con una sensación extraña en el pecho. Al principio pensó que era ansiedad, pero después de unos minutos se dio cuenta de que era algo que no había sentido en décadas. Libertad. Por primera vez en 30 años, no tenía que preguntarse qué necesitaba Sara, qué problema tenía que resolver, qué sacrificio tenía que hacer. Se vistió con cuidado, eligiendo su blusa crema favorita, la que Sara siempre criticaba diciendo que la hacía ver demasiado vieja. Se peinó frente al espejo y por primera vez en años se miró verdaderamente, no para buscar arrugas o canenas que ocultar, sino para reconocerse a sí misma. Ahí estaba Eleanor Vance, 72 años, viuda, madre, pero sobre todo, una mujer. Caminó hacia el centro con pasos firmes. Cada cuadra que recorría se sentía como una declaración de independencia. La agencia de viajes estaba en la calle principal, entre la farmacia donde compraba sus medicamentos y la panadería donde compraba pan todos los días durante 40 años. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarle?» La joven detrás del mostrador tenía una sonrisa genuina, no la sonrisa forzada que Eleanor había aprendido a reconocer en personas que solo la veían como la abuela de alguien. «Quiero hacer un viaje para Navidad». «¡Qué maravilla! ¿Tiene algún destino en mente? ¿Viaja con familia?» «Viajo sola y quiero irme lo más lejos posible de aquí». La gente, cuyo nombre era Emily según su placa, no mostró sorpresa ni lástima. Simplemente abrió su computadora y comenzó a mostrarle opciones. «Tenemos unos paquetes hermosos para viajeros solos. ¿Le interesan las playas, montañas, ciudades históricas?» Eleanor miró las fotografías que Emily le mostraba. Playas de arena blanca en Cancún, montañas nevadas en Suiza, calles empedrecidas en España. Durante años solo había visto estos lugares en revistas que hojeaba en la sala de espera del médico, pensando que eran sueños para otras personas, para gente que tenía derecho a ser feliz. «¿Cuánto dinero planea gastar?», preguntó Emily gentilmente. Eleanor pensó en los $15,000 que había documentado en su cuaderno, $15,000 que había dado sin pensar, sin pedir nada a cambio, creyendo que el amor se compraba con sacrificio. «Tengo $5,000», dijo, y al decirlo, se dio cuenta de que era la primera vez en años que hablaba de su dinero, no del dinero que tenía que apartar para las emergencias de Sara. Emily sonrió más ampliamente. «Con $5,000 podemos hacer algo increíble. ¿Qué tal un tour por España e Italia? 3 semanas visitando Madrid, Barcelona, Roma, Florencia, hoteles con historia, comidas incluidas, guías que hablan en inglés. Es perfecto para alguien que quiere redescubrirse a sí misma». Redescubrirse. La palabra resonó en el pecho de Eleanor como una campana. ¿Cuándo fue la última vez que había hecho algo solo para redescubrirse a sí misma? S.R.A. Reed, dijo ella, según nuestros registros, usted sigue siendo la propietaria legal de todas estas propiedades. Las transferencias que aparecen a nombre de Grayson Reed se hicieron con documentos que ahora vemos que son falsificados. ¿Eso significa que puedo cancelar estas transferencias? No solo puede cancelarlas, debe cancelarlas.
y debe presentar una denuncia por falsificación de documentos. Firmé todos los papeles necesarios. En 1 hora todas las transferencias falsas fueron anuladas. Mis propiedades regresaron oficialmente a mi nombre. Pero más importante aún, ahora había un registro oficial de que Grayson había presentado documentos falsos. Cuando terminamos en la oficina de registro, ya eran las 2 de la tarde. Leonard me llevó de regreso a casa en su auto. «Antonia, ¿estás lista para lo que viene? Tu hijo va a estar furioso cuando descubra que no puede usar tus propiedades como garantía para sus deudas». «Leonard, estoy más lista para esto de lo que he estado para cualquier cosa en mi vida». Cuando llegué a casa, Grayson ya estaba allí. Su auto estaba en la entrada y podía escuchar voces desde la cocina. Entré por la puerta principal y caminé hacia la cocina. Grayson estaba sentado a la mesa con Clara y había papeles esparcidos por todas partes. «Ah, mamá, qué bueno que estás aquí», dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Estábamos hablando sobre tu situación». «¿Mi situación?», pregunté, fingiendo confusión. «Sí, mamá. Clara y yo estamos preocupados por ti. Hemos notado que últimamente has estado un poco confundida, que olvidas cosas, que a veces no sabes qué día es». Clara me miró con los ojos muy abiertos, como diciéndome que le siguiera el juego. «Es cierto, Antonia. Ayer me preguntaste 3 veces qué día era. Por eso», continuó Grayson, «hemos decidido que sería mejor para ti vivir en un lugar donde puedan cuidarte mejor, un lugar con enfermeras, con médicos, donde puedas estar segura». Este era el momento que habíamos estado esperando. Grayson estaba ejecutando su plan exactamente como Clara y yo habíamos previsto, pero él no sabía que yo ya había hecho 3 movimientos por adelantado. «¿Un asilo?», pregunté, dejando que mi voz temblara un poco. «No es un asilo, mamá. Es un centro de cuidado especializado para gente de tu edad que necesita ayuda con cosas diarias». «¿Y qué pasará con la casa, con mis cosas?». «No te preocupas por eso, mamá. Yo me encargaré de todo. Ya hablé con el banco, ya arreglé todos los papeles. Solo tienes que firmar estos documentos y yo me encargaré del resto». Grayson puso una pila de papeles frente a mí. Podía ver que algunos eran transferencias de propiedad, otros eran poderes notariales, otros eran autorizaciones bancarias, todo diseñado para darle control completo sobre mi vida y mi dinero. «¿Y qué si no quiero ir a ese lugar?», pregunté. Por primera vez, la máscara de Grayson se agrietó un poco, sus ojos se endurecieron y su voz perdió su falsa dulzura. «Mamá, ya no estás en condiciones de tomar esas decisiones. Es por tu propio bien». Era mi momento, el momento para el que me había estado preparando durante meses. «Grayson», dije con una voz que no había usado en años, «creo que eres tú el que está confundido aquí». La expresión en el rostro de Grayson cambió inmediatamente. Era como si hubiera visto un fantasma, o peor aún, como si hubiera visto a su madre por primera vez en años, porque esa era la voz que usaba él cuando era niño y hacía algo malo, la voz que había aprendido a temer cuando sabía que había sido atrapado en una mentira. «¿Qué quieres decir, mamá?», preguntó, pero ya no sonaba tan confiado como hace 5 minutos. «Quiero decir que sé exactamente lo que has estado haciendo durante los últimos 6 meses. Sé sobre los documentos falsificados, sé sobre el dinero que robaste de mis cuentas, sé sobre Luciana y sé sobre tus planes para declararme mentalmente incapacitada». El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Clara me miró con una mezcla de admiración y nerviosismo. Grayson se había puesto pálido, y podía ver su mente trabajando desesperadamente tratando de entender cómo lo había descubierto todo. «No sé de qué me hablas, mamá», dijo finalmente, pero su voz temblaba. «¿No sabes? ¿No sabes que anoche grabamos tu conversación telefónica con tu amante? La conversación donde le dijiste que esta semana ibas a echar a la vieja de su propia casa para tomar todo su dinero». Grayson miró a Clara con una mezcla de shock y traición. «¿Tú? ¿Me estás traicionando?» «No, Grayson», respondió Clara con una calma que me impresionó. «Tú nos traicionaste a las 2. La diferencia es que nosotras nos dimos cuenta antes de que fuera demasiado tarde. Además», continué, «esta mañana estuve en el banco, en la oficina de registro del condado y con un abogado. Todas tus transferencias falsas han sido canceladas. Todas mis propiedades están de vuelta a mi nombre y hay una investigación abierta por falsificación de documentos». Era una mentira lo de la investigación, pero quería ver su reacción, y la reacción fue exactamente la que esperaba. Grayson se levantó de la silla tan rápido que la tiró al piso. «Esto es imposible. Tú no sabes hacer esas cosas. Ni siquiera sabes usar una computadora». «Tienes razón, Grayson.
No sé usar una computadora, pero sí sé usar algo mucho más poderoso. Sé usar mi cerebro y sé reconocer cuándo mi propio hijo me está mintiendo. Mamá, estás confundida. Claramente estás perdiendo la memoria. Por eso necesitas ayuda profesional. ¿Confundida? Como cuando olvidé decirte que hace 8 años abrí una cuenta bancaria secreta donde he estado ahorrando dinero. ¿O como cuando olvidé mencionar que durante 2 años tomé clases de educación financiera y legal? ¿O como cuando olvidé mencionar que sé cada centavo que has gastado en esa secretaria tuya? Cada palabra que dije fue como una bufetada para Grayson. Podía verlo desmoronarse lentamente, dándose cuenta de que su plan perfecto se estaba colapsando. ¿Cuánto dinero?, preguntó con voz apenas audible. ¿Cuánto dinero qué? ¿Cuánto dinero tienes escondido? Suficiente para vivir decentemente el resto de mi vida sin depender de un hijo que quiere robarme. Suficiente para contratar a los mejores abogados si decides continuar con esta farsa. Suficiente para asegurar que nunca puedas chantajearme emocionalmente. Grayson se hundió pesadamente en otra silla. Por primera vez en meses, se veía como lo que realmente era, un hombre de 43 años que había apostado todo a un plan estúpido y había perdido. Pero necesito ese dinero, murmuró. Necesito esas propiedades. ¿Para qué, Grayson? ¿Para mantener a tu amante? ¿Para pagar sus cirugías plásticas y sus viajes? No entiendes, mamá. Estoy endeudado. La compañía tiene problemas. Si no consigo dinero rápido, voy a perderlo todo. Ahí estaba la verdad. Todo este plan no solo era codicia, era desesperación. Grayson había metido a la empresa en problemas y necesitaba mi dinero para salvarse. ¿Cuánto debes? $200,000, tal vez. ¿Más? ¿Y cuánto de eso es por culpa de Luciana? Grayson no respondió, pero no necesitaba hacerlo. La respuesta estaba en su cara. Así que déjame entender esto bien, continué. Te endeudaste manteniendo a una mujer que no es tu esposa, usando dinero que robaste de mi cuenta, y al darte cuenta de que no tenía suficiente dinero robado para pagar tus deudas, decidiste robar mis propiedades también. Y cuando eso no fue suficiente, decidiste declararme loca para poder vender todo por lo que he trabajado en mi vida y usar ese dinero para salvar tu empresa y seguir manteniendo a tu amante. No es tan simple como eso. Por supuesto que sí lo es, Grayson. Es exactamente así de simple. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tienes 2 opciones. La primera opción es que yo presente todos los documentos que tengo a las autoridades. Paul Reynolds, mi abogado, me aseguró que enfrentas suficientes cargos criminales para pasar entre 5 y 10 años en prisión. Fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida, tal vez incluso extorsión. Grayson se puso aún más pálido. ¿Y la segunda opción? La segunda opción es que tú y yo lleguemos a un acuerdo que me beneficie a mí, que compense a Clara por todo lo que le has hecho pasar y que te deje con una lección que nunca olvidarás. ¿Qué tipo de acuerdo? Por primera vez en toda esta conversación, sonreí. No era una sonrisa amable, era la sonrisa de alguien que ha ganado una batalla muy importante. Primero, devolverás hasta el último centavo que robaste de mis cuentas con intereses. Segundo, transferirás el 50% de tu empresa a mi nombre como compensación por daños y perjuicios. Tercero, firmarás un documento reconociendo que intentaste fraudearme y que todo lo que te estoy pidiendo es legítimo. Eleanor sintió que sus mejillas se sonrojaban. Sí, sonaba familiar. Ella había usado esas mismas excusas durante años para justificar lo injustificable. Bea, ¿crees que soy una mala madre por irme de viaje en Navidad? Creo que eres una mujer que finalmente está aprendiendo la diferencia entre ser una buena madre y ser una madre útil. Una buena madre enseña a sus hijos a ser independientes, responsables, agradecidos. Una madre útil hace todo por sus hijos hasta que olvidan cómo hacer las cosas por sí mismos. Las palabras de Bea se sintieron como gotas de lluvia en tierra seca. Eleanor había sido una madre útil, no una buena madre. Había resuelto todos los problemas de Sara hasta que Sara había perdido la capacidad de resolver sus propios problemas. Había dado tanto amor incondicional que Sara había aprendido a darlo por sentado. Pero, ¿no se supone que una madre siempre debe estar disponible para sus hijos? Eleanor, Sara tiene 33 años. No es una niña. Es una mujer adulta que está casada y tiene su propio hogar. Si a los 33 años no puede organizar una cena de Navidad sin que su mamá haga todo,
El problema no eres tú. El problema es que nunca le enseñaste que podía hacerlo ella misma. Pero, después de que Robert murió, quise ser todo para ella. Y eso estaba bien cuando tenía 15. Pero seguiste siendo todo para ella cuando tenía 20, y 25, y 30. Y ahora ella cree que ese es tu trabajo, que existes para resolver sus problemas. Eleanor permaneció en silencio, procesando las palabras de su amiga. Era doloroso reconocer que tal vez había amado a Sara de la manera equivocada, que al tratar de protegerla de todo, la había hecho incapaz de protegerse a sí misma. Vea, ¿qué hago si nunca me vuelve a hablar? Entonces descubrirás si realmente te ama a ti o si solo ama lo que haces por ella. La verdad era simple y terrible. Durante años Eleanor había confundido ser necesaria con ser amada. Había creído que mientras Sara la necesitara, la amaría. Pero el verdadero amor no viene con una lista de requisitos. El verdadero amor no está condicionado a la utilidad. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, preguntó Bea. Que Sara ni siquiera sabe realmente quién eres. Solo conoce la versión de ti que resuelve problemas y da dinero. No conoce a Eleanor, la mujer, la que tiene sus propios sueños y merece respeto. Por primera vez en días, Eleanor sintió ganas de llorar, pero no de tristeza, sino de alivio. Alguien la veía. Alguien entendía que era más que una función materna. Ve a Europa, dijo Bea tomando su mano. Ve y redescubre quién eres cuando no estás siendo la mamá de alguien más. Al día siguiente, Eleanor decidió que era hora de confrontar la situación directamente. No podía irse a Europa con el peso de una guerra no declarada. Necesitaba hablar con Sara cara a cara una última vez para establecer límites definitivamente. Encendió su teléfono y marcó el número de su hija. «Mamá, por fin, ¿dónde has estado? He estado tan preocupada. Mark dice que probablemente te golpeaste la cabeza y por eso estás actuando tan raro». Ahí estaba de nuevo, la falsa preocupación seguida inmediatamente por una explicación que la hacía ver como una anciana senil. Mark, por supuesto, tenía una teoría médica sobre su comportamiento. Mark, quien nunca había mostrado preocupación genuina por su bienestar. «Sara, necesito que vengas a mi casa. Necesitamos hablar». ¿Hablar de qué? ¿De cancelar ese viaje ridículo y resolver la cena de Navidad como adultos? Ven a las 3 de la tarde y ven sola. ¿Sola? ¿Por qué? Mark también quiere hablar contigo. Dice que necesitas entender la realidad de la situación. La realidad de la situación. Según Mark, el hombre que había vivido en su casa por 3 meses sin pagar alquiler, ahora quería explicarle la realidad a ella. «Sara, o vienes sola o se quedan los dos fuera. No voy a negociar esto». Sara entró con una mirada de molestia, como un adolescente que ha sido castigado injustamente. Se sentó en el sofá con los brazos cruzados, irradiando resentimiento. «Mamá, esto tiene que parar. Estás actuando como una niña mimada. Toda la familia está hablando de ti». «¿Qué familia?», preguntó Eleanor. «¿La familia de Mark, que nunca me ha invitado a nada? La familia que solo me conoce como la mujer que cocina gratis para sus reuniones. Eso no es verdad. Te aprecian mucho. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ellos me preguntó cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me trajeron un regalo, o me invitaron a comer, o simplemente me llamaron para charlar?» Sara abrió la boca para responder, pero permaneció en silencio. Ambas sabían la respuesta. Nunca. «Sara, durante 5 años he sido la empleada doméstica no remunerada de la familia de tu esposo, y durante 5 años has estado bien con eso». «Eso no es verdad». «¿Qué, Sara? ¿Que siempre me ha tratado con respeto? ¿Que siempre consideraron mis sentimientos? ¿Que siempre valoraron mi tiempo?» Eleanor se levantó y fue por su cuaderno de gastos. Lo colocó en la mesa de centro, abierto en la página donde había hecho el total. $15,000. Eso es lo que he gastado en ustedes en 5 años. Dinero que salió de mi pensión, de mis ahorros, del dinero que debería estar guardando para mi vejez.
Sara miró los números con los ojos muy abiertos. «Mamá, nunca te pedimos que llevaras la cuenta». «Tienes razón. Nunca me pidieron que llevara la cuenta. Tampoco pidieron mi permiso antes de gastar mi dinero. Simplemente asumieron que estaba disponible para ustedes». «Pero somos familia. Las familias se ayudan mutuamente». «Dime, Sara, ¿cómo me has ayudado tú en estos 5 años?» Silencio. Un silencio tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la cocina. Ella: «Siempre estoy aquí cuando me necesitas». «¿Cuándo te he necesitado, Sara? Dame un ejemplo». Más silencio. Sara estaba buscando desesperadamente en su memoria un momento en el que había dado en lugar de recibir. «Cuando estabas enferma». «Cuando estuve enferma de gripe el año pasado. No viniste a verme ni una vez. Me enteré después de que habías estado en el spa con las amigas de Mark». Las mejillas de Sara se pusieron rojas. «Es que no sabía que estabas tan mal. Te envié 3 mensajes diciendo que me sentía muy enferma. Nunca me respondiste». «Mamá, no puedes criticar cada pequeña cosa». «No son pequeñas cosas, Sara. Son 30 años de pequeñas cosas que se acumularon en esto, en una relación donde yo doy todo y tú recibes todo. Y el día que decido poner límites, soy la mala». Sara comenzó a llorar. No el llanto genuino de alguien que entiende el daño que ha causado, sino el llanto manipulador de alguien que sabe que las lágrimas han funcionado antes. «Mamá, no puedes irte en Navidad. No puedes dejarme sola con este problema». «Sara, tú creaste este problema. Le dijiste a la familia de Mark que yo iba a cocinar sin preguntarme. Asumiste que mi casa, mi tiempo y mi dinero estaban a tu disposición. Este no es mi problema para resolver». «Pero no sé qué hacer. No sé cocinar para tanta gente». «Aprende. Contrata un servicio de catering. Pide comida a domicilio. Hay 100 soluciones que no me involucren a mí». «Eso cuesta dinero». «Y mi trabajo no cuesta dinero, ¿verdad?». Sara se secó las lágrimas y cambió de táctica. «Mamá, si haces esto, Mark se va a molestar mucho conmigo. Dice que si su familia no se siente bienvenida, será mi culpa». «Entonces, tal vez es hora de que Mark aprenda a resolver sus propios problemas familiares en lugar de delegarlos a su suegra». «No puedes hablar de mi esposo así». «Puedo y lo haré. Mark es un hombre de 35 años que nunca ha organizado una reunión familiar en su vida porque siempre ha tenido mujeres que lo hacen por él. Primero su mamá, Brenda, ahora mí. ¿Cuándo va a madurar?». Sara se levantó del sofá furiosa. «Ya veo lo que pasa. Estás celosa porque ya no soy solo tuya. Estás celosa de Mark». La acusación era tan absurda que Eleanor casi se rió. «Sara, no estoy celosa de Mark. Estoy cansada de ser su empleada doméstica gratuita». «¿Sabes qué, mamá? Vete a tu estúpido viaje. Resolveremos esto sin ti, y cuando regreses y te sientas sola, no vengas llorando». Sara salió furiosa cerrando la puerta tan fuerte que toda la casa tembló. Eleanor se quedó parada en medio de su sala, respirando profundamente. Por primera vez en 30 años, había dicho exactamente lo que pensaba y el mundo no se había acabado. Los días siguientes pasaron en una extraña calma. Eleanor esperaba sentirse culpable. Esperaba dudas, remordimientos, la pequeña voz interna diciéndole que había sido muy dura con Sara. Pero esa voz nunca llegó. En su lugar, sintió algo que no había experimentado en décadas. Se despertaba cada mañana sin la ansiedad de preguntarse qué problema de Sara tendría que resolver ese día. Desayunaba en silencio, leyendo el periódico de principio a fin, algo que no había hecho en años porque siempre estaba corriendo para resolver alguna emergencia familiar. Daba caminatas sin prisa en el parque, observando detalles que había ignorado durante años. Los colores otoñales en los árboles, las parejas de ancianos alimentando a los patos, los niños jugando con una libertad que ella había olvidado que existía. Una tarde, mientras organizaba su ropa para el viaje, sonó el timbre. Esperaba que fuera Sara, tal vez viniendo a disculparse, tal vez viniendo a hacer un último intento manipulador. Pero cuando abrió la puerta, encontró a Brenda, la madre de Mark,
Brenda era una mujer de 68 años, elegante y fría, que siempre había tratado a Eleanor con cortesía distante. En 5 años de conocerla, nunca habían tenido una conversación que durara más de 10 minutos. Eleanor, siento venir sin avisar, pero tenemos que hablar. Por supuesto, Brenda, pasa. Brenda entró y se sentó en el sofá con la postura rígida de alguien que ha venido a cumplir una misión desagradable. Eleanor, Sara me contó sobre la situación, sobre tu decisión de irte de viaje en Navidad. Sí, voy a España e Italia. Es algo que he querido hacer por años. Entiendo que quieras viajar, pero ¿no crees que el momento es inapropiado? Ya tenemos todo planeado. Mi familia ya compró sus boletos de avión. Eleanor estudió el rostro de Brenda. No había malicia en sus palabras, pero estaba esa suposición automática de que los planes de los demás eran más importantes que los suyos. Brenda, ¿puedo preguntarte algo? En estos 5 años, ¿cuántas veces me ha invitado tu familia a algo? Brenda parpadeó. Claramente no esperaba esa pregunta. Bueno, siempre hemos apreciado que abras tu casa para las reuniones familiares. Eso no es lo que pregunté. Pregunté cuántas veces me han invitado a algo, a tu casa, a un restaurante, a una celebración donde yo fuera la invitada y no la anfitriona. El silencio se extendió. Brenda se miró las manos, claramente incómoda. Eleanor, siempre pensamos que disfrutaba ser la anfitriona. Eres tan buena cocinera y tu casa es tan acogedora. Brenda, durante 5 años he cocinado para tu familia cada Navidad, cada cumpleaños, cada ocasión especial. He gastado miles de dólares en comida, decoraciones, regalos. He limpiado mi casa antes y después de cada reunión. He lavado montañas de platos. Y en 5 años, nadie en tu familia me ha agradecido genuinamente. Pero, Eleanor, el año pasado en la cena de Navidad, tu hermana Carol criticó mi pavo, diciendo que estaba demasiado seco. Tu cuñado Elías se quejó de que no había suficiente cerveza, tu hijo Mark eructó en la mesa y luego se durmió en mi sofá mientras yo lavaba los platos. ¿Es eso aprecio, Brenda? Brenda se sonrojó. Claramente sabía que todo lo que Eleanor decía era verdad, pero nunca lo había pensado desde la perspectiva de la anfitriona. Eleanor, no me había dado cuenta. Por supuesto que no te habías dado cuenta porque durante 5 años todos ustedes me han visto como parte de los muebles en las reuniones familiares, la mujer que cocina, limpia y paga, pero que no tiene sus propios sentimientos. Pero Eleanor, Brenda, dime algo. ¿Sabes cuál es mi color favorito? ¿Sabes qué tipo de música me gusta? ¿Sabes si tengo pasatiempos, sueños, intereses que no sean cocinar para tu familia? Brenda la miró con los ojos muy abiertos, dándose cuenta claramente que no sabía absolutamente nada sobre Eleanor como persona. No lo había pensado exactamente. No lo habías pensado porque para tu familia no eres una persona, eres una función. Brenda permaneció en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más pequeña. Eleanor, ¿qué podemos hacer para arreglar esto? Nada. Brenda, no puedes arreglar 5 años de falta de respeto con una disculpa. Y ya no quiero que lo arregles. Pero la cena de Navidad puede ser en un restaurante, en tu casa, en casa de Sara, o en cualquier lugar que no sea la mía. Sé que hemos cometido errores, pero ¿no crees que cortar todo contacto es extremo? No estoy cortando todo contacto. Estoy poniendo límites. Estoy diciendo que ya no voy a ser la empleada doméstica no remunerada de tu familia. Brenda se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta, se dio vuelta. ¿Puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Alguna vez has sido feliz haciendo todas estas cosas por nosotros? La pregunta golpeó a Eleanor como un puñetazo en el estómago, no porque fuera cruel, sino porque era genuina, y la respuesta era devastadoramente honesta. No, Brenda, no he sido feliz. He estado tan ocupada siendo útil que olvidé cómo ser feliz. Brenda sintió lentamente como si finalmente entendiera importante. Espero que encuentres esa felicidad en tu viaje. Después de que Brenda se fue, Eleanor se sentó en su cocina con una taza de té. Por primera vez,
¿Alguien de la familia de Mark había reconocido que ella tenía derecho a ser feliz? Era un paso pequeño, pero era algo. Miró el calendario en la pared. 5 días para su vuelo. 5 días para dejar atrás 30 años de ser la mujer que resolvía los problemas de los demás y empezar a ser la mujer que vivía su propia vida. El teléfono sonó. Era Vi. ¿Cómo está todo, Eleanor? Creo que finalmente estoy aprendiendo la diferencia entre ser necesitada y ser respectada. ¿Y cómo se siente eso? Eleanor sonrió, una sonrisa genuina que nadie podía ver, pero que se podía sentir a través del teléfono. Se siente como libertad. El día antes de su vuelo, Eleanor se despertó con un sentimiento de anticipación que no había sentido desde que era una niña esperando la Navidad. Tenía todo listo, sus maletas cuidadosamente empacadas, sus documentos organizados en una carpeta especial, la ropa perfecta para cada ocasión que había imaginado. Pero más importante que todo eso, tenía algo que había perdido hace décadas: esperanza. Se bañó con calma, eligió su vestido favorito, el de color terracota que Sara siempre criticaba diciendo que la hacía ver demasiado llamativa, y se maquilló frente al espejo, no para verse más joven o para ocultar arrugas, sino para celebrar a la mujer que había redescubierto. Cada línea en su rostro contaba una historia, y por primera vez en años estaba orgullosa de esa historia. Mientras tomaba su último café en casa, sonó el timbre. Su corazón dio un vuelco, pensando que podría ser Sara viniendo a hacer las paces, pero cuando abrió la puerta encontró algo completamente inesperado. Un caballero mayor, elegante, con flores en sus manos. ¿Señora Eleanor Vance? Sí, soy yo. Mi nombre es David Hawthorne. Soy el padre de Emily, la agente de viajes que organizó su viaje a Europa. Eleanor lo miró confundida. ¿Por qué estaría el padre de Emily en su puerta? Emily me contó sobre usted, continuó David con una sonrisa cálida. Me dijo que es una mujer valiente que va a viajar sola a Europa por primera vez. Y yo, bueno, también estoy planeando el mismo viaje, las mismas fechas, casi el mismo itinerario. Eleanor sintió que sus mejillas se sonrojaban. Y me preguntaba si le gustaría algo de compañía, no por romance ni nada forzado, aclaró rápidamente, notando la expresión de sorpresa en su rostro. Solo para tener alguien con quien compartir una comida de vez en cuando, alguien que le tome una foto cuando esté frente a la torre inclinada de Pisa. Era tan inesperado, tan fuera de todo lo que había imaginado para su viaje que Eleanor no supo qué decir de inmediato. Durante meses había visualizado este viaje como su declaración de independencia, su momento de soledad elegida. Pero allí estaba este hombre, David, ofreciéndole algo que no había considerado: compañía sin obligaciones. No sé qué decir, no esperaba esto. Emily me mostró una foto suya cuando estuvo en la agencia, no para invadir su privacidad, sino porque le había dicho que esperaba conocer gente interesante en el viaje. Ella me dijo: tiene una sonrisa que muestra fuerza y tristeza al mismo tiempo. Esa descripción la intrigó. Eleanor miró verdaderamente a David por primera vez. Probablemente tenía 75 años, con cabello plateado bien peinado, ojos amables detrás de gafas elegantes, y una postura que hablaba de dignidad sin arrogancia. Usaba un suéter de lana marrón y pantalones bien planchados. No era guapo en la manera tradicional, pero había algo en él que irradiaba calma y respeto. Jamás había visto a David antes. ¿Puedo preguntar por qué viaja solo? Mi esposa murió hace 2 años. Cáncer. Durante el último año de su enfermedad, le prometí que si ella se iba antes que yo, no me quedaría en casa sintiendo lástima por mí mismo. Le prometí que viajaría, que vería lugares, que viviría por los dos. Su voz se suavizó. Este es mi primer gran viaje sin ella. Eleanor sintió una conexión inmediata con su historia. Ambos estaban escapando de versiones de sí mismos que ya no querían ser. Ambos buscaban redescubrirse en lugares lejanos. ¿Y qué espera encontrar en Europa? David sonrió. Espero encontrar al hombre que era antes de convertirme solo en el esposo de María. Espero recordar qué me gusta hacer cuando no estoy cuidando de alguien más. Las palabras resonaron en el corazón de Eleanor como campanas. Era exactamente lo que ella había estado sintiendo, pero no había sabido cómo expresarlo.
David, tengo que ser honesta con usted. Este viaje es muy importante para mí. Es la primera vez en 30 años que hago algo completamente para mí misma. No quiero comprometerlo con expectativas románticas. Oh, señora Eleanor, interrumpió gentilmente. Yo tampoco quiero complicaciones. Solo quiero la posibilidad de compartir una conversación inteligente de vez en cuando y tener a alguien que me diga si tengo comida en los dientes después de comer pasta en Roma. Eleanor se rió, una risa genuina que la sorprendió a ella misma. Había pasado tanto tiempo desde que se reía así, sin reservas, sin preocuparse por cómo sonaba o si era apropiado. ¿Sabe qué, David? Creo que me gustaría esa compañía. ¿En serio? Pero con una condición. Dígame. Cada uno paga sus propios gastos. Nada de caballerista anticuada en donde el hombre se sienta obligado a pagar por todo. Tengo mi propio dinero y quiero usarlo. David sonrió más ampliamente. Señora Eleanor, creo que nos vamos a llevar muy bien. Le dio las flores, margaritas blancas y amarillas, simples y hermosas, y se fue, no sin antes darle su tarjeta con su número de teléfono y los detalles de su hotel en Madrid. Después de que se fue, Eleanor se quedó con las flores en las manos sintiéndose como un adolescente. No porque David fuera un interés romántico, todavía era demasiado pronto para pensar en eso, sino porque alguien había visto algo más en ella que una madre útil o una abuela disponible. Alguien había visto a una mujer interesante. Puso las flores en un jarrón y las colocó en la mesa de la cocina. Mañana estaría en un avión a Madrid y por primera vez en décadas no sabía exactamente qué esperar. Esa incertidumbre que antes la habría aterrorizado, ahora la emocionaba. El teléfono sonó. Era Sara. «Mamá, tu vuelo es mañana, ¿verdad?» «Sí, mañana». Hubo una larga pausa. «Mamá, yo no quiero que te vayas enojada conmigo». «No me voy enojada, Sara. Me voy libre. ¿Podemos hablar cuando regreses? Podemos hablar cuando estés lista para escuchar verdaderamente». Otra pausa. «Te amo, mamá». Yo también te amo, Sara, pero ya no voy a confundir el amor con la disponibilidad ilimitada. Después de colgar, Eleanor preparó su última cena en casa antes del viaje. Nada elaborado, solo una sopa simple y una ensalada. Comió despacio, saboreando cada bocado, consciente de que mañana estaría cenando en Madrid. Por primera vez en 30 años, tenía algo que era completamente suyo, un futuro lleno de posibilidades. 3 semanas después, Eleanor estaba sentada en una pequeña terraza con vista al Mediterráneo en Barcelona, con una taza de café con leche que sabía exactamente como había soñado. El sol de la tarde acariciaba su rostro mientras escribía en un diario nuevo que había comprado en Madrid, algo que no había hecho desde que era adolescente. «Día 21 en Europa», escribió con letra cuidadosa. «Hoy entendí algo importante. La felicidad no es un premio que recibes después de años de sacrificio. La felicidad es una elección que haces cada día». David se acercó con 2 helados, uno de limón para ella y uno de chocolate para él. Durante las 3 semanas, habían desarrollado una amistad fácil y cómoda. Era un compañero de viaje perfecto, culto sin ser pretencioso, divertido sin ser un payaso, atento sin ser intrusivo. Habían caminado juntos por el Museo del Prado, se habían perdido juntos en las calles de Roma, se habían reído juntos cuando él intentó hablar italiano con acento español y terminó pidiendo zapatos con queso en lugar de pasta con queso. «¿Escribiendo tus memorias?», preguntó David, sentándose en la silla junto a ella. «Escribiendo mi nueva historia, la que empieza a los 72 años». Su teléfono había sonado varias veces durante el viaje. Mensajes de Sara, algunos desesperados, otros furiosos, otros manipuladores. Los primeros días los había leído todos, sintiendo punzadas de culpa, pero gradualmente había desarrollado una nueva perspectiva. Los problemas de Sara ya no eran emergencias que ella tenía que resolver, eran lecciones que Sara tenía que aprender. El último mensaje que había leído, enviado hace 2 días, era diferente. «Mamá, tuvimos que cancelar la cena de Navidad. Mark y yo tuvimos una gran pelea sobre quién se iba a encargar de todo. Al final decidimos que no estábamos listos para organizar algo tan grande.
Sus padres están decepcionados con nosotros, no contigo. Creo que entiendo un poco mejor por qué te fuiste. Espero que estés bien. Eleanor había leído ese mensaje 3 veces. No sintió triunfo ni satisfacción, solo una confirmación tranquila de que había tomado la decisión correcta. Sara estaba aprendiendo, tal vez por primera vez en su vida adulta, que las acciones tienen consecuencias y que no siempre habría alguien más para resolver sus problemas. ¿En qué estás pensando?, preguntó David, notando su expresión pensativa. En que durante 70 años creí que mi valor como persona dependía de qué tan útil era para los demás. Creí que el amor se ganaba siendo indispensable. Y ahora sé que el verdadero amor no tiene que ganarse. O existe o no existe. Y la gente que realmente te ama no desaparece cuando dejas de ser útil. David asintió. Durante las 3 semanas habían compartido muchas conversaciones profundas. Él le había contado sobre los años que pasó cuidando a María, cómo había perdido gradualmente su identidad individual en el proceso de ser el esposo perfecto. Ella le había contado de 30 años de ser la madre perfecta, hasta que se dio cuenta de que esa perfección la había hecho invisible como persona. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Eleanor. Durante todo este viaje, no he cocinado una sola comida para nadie más, y no lo extraño. Pensé que lo extrañaría, pero no. ¿Qué extrañas? Extraño la versión de mí misma que existía antes de convertirme en una función materna. La mujer que leía libros por placer, que tenía sus propias opiniones sobre películas, que soñaba con viajar. Esa mujer estuvo dormida por 30 años, pero no estaba muerta. El sol de la tarde comenzó a ponerse sobre el Mediterráneo, pintando el cielo con colores que no tenían nombre. Mañana sería su último día en Europa antes de regresar a casa. Pero casa ya no sonaba como una prisión. Sonaba como un lugar donde podía continuar siendo la mujer que había redescubierto en este viaje. David, ¿que puedo confesarte algo? Por supuesto. Cuando era joven, antes de matrimonio, quería ser maestra de arte. Nunca se lo dije a Nadia porque parecía un sueño tonto. Después de matrimonio, después de que nació Sara, después de que murió Robert, siempre hubo razones para posponer ese sueño. ¿Y ahora? Ahora creo que 72 años no es demasiado tarde para ser quien siempre quise ser. David sonrió. ¿Sabes qué? Yo también tengo una confesión.